Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Volvemos un poquito a la rutina que llevábamos antes de que empezase esta mega serie de gameplays, ¿no? De los Marvel's Spider-Man, que pues me ha ocupado casi un mes entero. O sea, empezamos a principios de octubre y me he centrado totalmente en estos juegos. Ya los he terminado, pero bueno, en YouTube pues aquí estaré subiendo uno o dos gameplays al día hasta que ya pues suba el juego entero, que la verdad es que obviamente me lo he pasado muy bien, pero toca volver un poco al contenido habitual, ¿no? O sea, las reacciones, puede que también haga otra vez repasos de noticias o yo qué sé, o sea, grabe vídeos, también estaré más veces en directo, en este caso en Twitch, tendréis el enlace del canal de Twitch en la descripción, pero bueno, que eso también dependerá un poquito de lo que quiera hacer, y aparte de que en este caso el juego que voy a estar pasándome ahora hasta al final va a ser Elden Ring, que en este caso decidí parar hasta que terminase la mega serie de gameplays de los Spider-Man, así que pues obviamente ahora retomaremos eso y estaremos en Twitch pues pasándonos el Elden Ring y pues bueno, también podemos hacer otras cosas, ¿no? O sea, hablar de noticias, de, bueno, de temas varios, ¿no? Que puedan ir surgiendo. Pero bueno, hoy en este caso toca reaccionar después de, como digo, de un mes de ausencia, el que no reaccioné prácticamente a ningún vídeo de estos, ¿no? Pues de las listas de juegos, ¿no? Que en este caso suelen anunciar PlayStation y, bueno, Sony y Microsoft en este caso, ¿no? De los juegos que van a llegar a Game Pass, a PlayStation Plus, ¿no? O sea que ya sabéis que son vídeos que solemos reaccionar, pero pues ahora toca volver, ¿no? Ahora ya ha empezado noviembre y ya se han lanzado pues las listas, o al menos por la parte de Game Pass, que es lo que nos ataña en este vídeo, se ha lanzado la lista de la primera quincena o de los juegos que van a salir en esta primera quincena de noviembre. Que ya sabéis que al menos en este caso solemos hacer un repaso, ¿no? Vemos este tipo de repasos, ¿no? Para saber pues qué juegos hay, ¿no? Para que en este caso los que seáis usuarios de Game Pass pues sepáis qué juegos hay. Así que pues en este caso sí que llegó a tiempo. Y también tendréis ya, os anticipo que va a haber también pues también va a haber una reacción, ¿no? A esa lista de juegos del nivel esencial de PlayStation Plus, ¿no? Para este mes de noviembre. Así que eso va a ser seguramente el próximo vídeo. Y luego también hay una reacción a un tráiler después de cierto tiempo. Creo que la última reacción fue al último tráiler de WONKA, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya que me estoy enrollando, pero en este vídeo vamos a reaccionar, como digo, a esa lista de juegos de Game Pass, ¿no? Así que pues, como digo, volvemos un poquito a lo que lo que hacíamos antes, por así decirlo. Así que, pues, antes de darle caña a esta reacción, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os gustan los vídeos que subo a este canal y sobre todo este tipo de reacciones, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, mis últimos vídeos, mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. So the holidays are now in full swing, and we have the full slate of amazing November Xbox Game Pass games that we'll cover in this video, and it's an impressive lineup. My name is Sunny here at Xbox Central, and we kick this off with games releasing today, starting with Jusant, which might be one of the more relaxing, empezamos yet at the same ya time rápidamente con el Jusant, que ya está disponible en Game Pass y concretamente está disponible en las tres versiones de la plataforma, ¿no? Del servicio, tanto en la versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Adventurous game releasing as a day one Game Pass title. This is an action puzzle climbing game that takes you on a journey up a massive mountain, and while at its core this game is about climbing these massive obstacles, there's a lot more to this. As you adventure through the game, you really start to uncover the mysteries of the past, things from different past civilizations with their own traditions and cultures, and you'll discover their hidden secrets along the way. Meanwhile, you'll see a variety of landscapes as you climb from dusty mountains to windy slopes and a lot more. The game's all about exploring and going at it your own pace and just kind of taking in the breathtaking scope of this relaxing adventure. This is now available on cloud, console, and PC. Now, in a surprise drop on Game Pass today, and one that I'm personally excited about, is War Tales. This is a game that hasn't been released yet. El siguiente es el War Tales, que también ya está disponible, y por lo mismo que el Jusant, ¿no? También está disponible en las tres versiones de Game Pass.
an Xbox, but it has seen a PC release earlier this year. And in a nutshell, this is an open world RPG where you personally lead a group of mercenaries to do anything that you want. The game throws you out in the world and it doesn't even give you a direction because it just kind of wants you to go about it the way that you want to. So maybe you come across a group of settlers and you help them también lo hemos visto en bastantes ocasiones ya en los últimos meses, and garner riches and loot for your group. The game at its core is all about those kind of interactions as you go your day to day, just trying to survive like anybody else, but you do it in the way you want. There's really no heroes here. You can completely recruit your own characters into your group and shape them in any way that you want. There is defined classes like warriors and archers and such, and the game has tactical combat, so you'll have to strategize on the best plan of attacks to win fights. It's a sandbox game where you pretty much write your own story, and your playthrough really will be as unique as mine will be, so no playthroughs will be the same. And finally, the game released years ago in early access to start out, but earlier this year it had its final release, and since the game's come out back in early access, it has had thousands of positive user reviews, so this has been a really well-liked game and a great one on Game Pass. So this is now available across cloud, console, and PC. So a unique battle royale game in Headbangers is also releasing today. You go against Headbangers Rhythm Royale. En este caso, los mismos datos que los otros dos, ¿no? Que el Jusant y el War Tales. O sea que ya está disponible y lo está en las 3 versiones también. 29 other pigeons in rhythm battles, and you duke it out between 23 minigames. The game does offer full cross-platform multiplayer, so you can play with your buddies across different consoles. This will be available today on console, cloud, and PC. Now, the game Thirsty Suitors is an upcoming action-adventure game that... rápidamente, el Thirsty Suitors, que en este caso, bueno, ya también está disponible porque esto lo estamos registrando después y también está disponible en las 3 versiones. That's really unlike many other titles out there. In this game, you step into the shoes of Jala, a young woman dealing with the chaos of demanding parents and patching things up with her exes and fixing broken relationships, all in time for her sister's wedding. What makes this game really stand out, though, is the mix of gameplay. Instead of like that typical hack and slash battles you see, you kind of have to skate and grind and even cook your way through challenges. The skateboarding action does look like a blast with cool moves and tricks, while the cooking segments let you cook up dishes to really impress your folks. Thirsty Suitors is a bit of a weird but interesting and I think totally chaotic adventure. It does land on Game Pass this November 2nd on cloud, console, and PC. So Football Manager 2024 is the latest installment in the sports. Vale, esto ya es un clásico en este tipo de, bueno, en juegos de fútbol en general. Pero bueno, en este caso de simulación también. El Football Manager 2024, en este caso, va a estar disponible, en este caso el lunes que viene, y va a estar disponible también en las 3 versiones. Así que seguimos con el pleno. Sports management franchise that promises new and improved gameplay features that really enhance your team management experience. It's packed with everything you need to craft the perfect squad and of course take them to glory. Plus, also for the first time ever, you can now dive into the Japanese J1, J2, and J3 leagues, and whether you're starting small and working your way up or you're jumping right into the big leagues, this game really has you covered. This season, the match action is going to be more authentic than ever, with improved game physics and player animations making both players and the ball move just like in real life, and the fan favorite set piece creator has also been revamped to help you and your team develop perfect winning routines on and off the track. Finally, the rival AI has really been improved, which means your rivals will also be making smarter transfer moves, so really building your dream team is gonna be a real challenge this year. This also does land on consoles, guys, and it will be fully optimized for consoles, which is great. Expect to see this on November 6th across PC, cloud, and of course, as I said, Xbox Series X and Xbox. So Dungeons 4 is a game that flips the script on cloud. El siguiente, el Dungeons 4, y en este caso pues ya nos iríamos al 9 de noviembre, que sería el jueves de la semana que viene, y también lo va a estar en las 3 versiones. Classic video game narratives where you're the hero saving the day, though this time you're the mastermind behind an evil dungeon, and your mission is to construct a maze-like labyrinth nightmare and fill it with cunning traps to stop the forces of good. It's a refreshing twist on the traditional good versus evil dynamic, and it's really all about letting your inner villain run wild. What's even more exciting about this latest installment in the series is the addition of the co-op mode, where you and a friend can join forces to manage
evil together. But that's not all. Your co-op progress seamlessly carries over to your solo adventure as well, making it all a connected experience overall. You will be digging for gold, planning devilish traps, training your chaos-driven minions to save the gold and riches that you have stolen from the good people, and it's a game that really is sure to provide endless hours of enjoyment as you craft the ultimate evil lair and you really embrace that dark side. This arrives on Game Pass on November 9th on cloud, consoles, and PC. One of the most anticipated games this November for me is Like a Dragon Gaiden, the man who uno de los, este también es un Day One, o sea, es un juego o un título que se va a lanzar el mismo día, tanto a la venta en todas las plataformas en las que se va a lanzar y en Game Pass el mismo día, como digo, y pues es uno de los lanzamientos realmente más destacados del mes que viene, en general. Que de hecho a lo mejor reacciono también a un vídeo de los mejores lanzamientos o de los lanzamientos más destacables de este mes de noviembre de videojuegos también, o sea que eso también es un tipo de vídeos o de listas que quiero reaccionar también, como ya he hecho en alguna otra ocasión. Pero tenemos el Like a Dragon Gaiden, que como digo es uno de los más destacados de este mes de noviembre. Y también, bueno, en este caso tenemos el lanzamiento para el jueves que viene también, el 9 de noviembre. Ese día va a estar también en Game Pass y lo va a estar en las 3 versiones también. En este caso era más de esperar, la verdad. Erased his name, and here you play a once a legendary man and Yakuza who faked his own death and abandoned everything he knew, all to protect his family. But something's now happened, and you've been forced back into action and out of hiding. Now, by the looks of it, Like a Dragon Gaiden is taking the already thrilling hand-to-hand combat and really taking it up a whole new level by introducing a brand new Asian fighting style that emphasizes speed and precision, backed by high-tech gadgets. Players will be able to dynamically switch between Yakuza and Asian fighting styles during combat for some seriously satisfying battles. But that's not all. Gaiden also expands on the social and entertainment systems by letting you join secret battle arenas, karaoke sessions, and live-action karaoke clubs and pocket circuit races. Like typical with these Yakuza games, there's tons of side activities, there's a great story, and the combat just looks super fun. This Day 1 Game Pass title lands on November 9th on cloud, console, and PC. He's got the Now, a game that I'm really excited to play this November is Wild Hearts. This is a game that released earlier this year. And el Wild Hearts, que ya se lanzó el año pasado y que no le fue bien, la verdad. Así que, pues, a ver si se relanza un poco en Game Pass. Así que lo tendremos también el jueves que viene, el 9 de noviembre, en las 3 versiones. Madre mía, ¿cómo estamos? And is published by EA. And if you're familiar with the Monster Hunter series, Wild Hearts is going to look pretty familiar. The game's really all about hunting down huge monsters and collecting loot. And specifically with Wild Hearts, it does feature a crafting-based weapon progression system, meaning that you fight, you loot, you craft, and you repeat as you go and fight harder monsters. The game features 8 different weapon types that pretty much play pretty different from each other, as well as this tech tree that lets you customize your playstyle with each weapon. There's also this cool, unique part to the game where you can craft useful things in the environment, things like zip lines or crafting stations, or objects that help you get around better before your next fight, and it's persistent and it stays and it's completely customizable and really has you interacting with your explored areas like you typically don't see in these types of games. Now, obviously, with games like this, the combat is going to be at the forefront of all the fun, and it's no different in Wild Hearts. While each of these weapons really creates a pretty unique gameplay style, there's also like this tech building on the fly thing, and it almost mimics something like Fortnite that kind of helps you in battles, and it really looks super cool. And overall, the combat is by far a highlight in this game. Personally, I haven't gotten to play this yet. I've looked at reviews, and a lot of people have said a lot of mixed bags. They really like the combat, but it has run a little bit hard and not so great on consoles. Either way, I'm going to be looking to play this one when it lands on November 9th on cloud, consoles, and PC. Now, the game Spiritsy is a new Day 1 Game Pass title that... Vale, el siguiente, el Spiritsy, que en este caso ya nos iríamos ya al 13 de noviembre, o sea que ya sería la semana siguiente incluso, y también lo tendremos en las 3 versiones. I certainly would classify as unique. In this game, you run a bathhouse, only there's one huge twist. It's an ancient spirit building hidden in the mountains, and well, what's your job? It's to have this thing running in tip-top shape so that the spirits have a place to enjoy, because they've been causing mayhem in the nearby town because nobody cares about them anymore. So your customers aren't just people, but it's spirits, and spirits who you'll have
have to befriend, who all have their own preferences that you have to cater to. Now, for example, some of these spirits might not like each other, so you actually have to keep them separate from one another and in different rooms. It's an interesting game to say the least. You'll be fully managing this business head on, but also engaging in the real townsfolk as well and getting to know them. And with a game like this, there's full-on decorating and creating. It's a heartwarming title. It's a relaxing one that's really meant to give you a different flavor than other games that you're used to. Spirit Tea lands on November 13th on cloud, console, and PC. So the game Coral Island offers you a relaxing break. Siguiente, Coral Island, para el 14 de noviembre, y en este caso ya se acabó el pleno porque va a estar disponible en las versiones de Cloud, en Xbox Cloud Gaming y en la versión de Xbox Series. Por lo tanto, no va a estar disponible en la versión de Xbox One ni en la versión de PC. Así que, como digo, se acabó el pleno que llevamos hasta ahora. From the chaotic world of gaming, and it gives you a vast virtual land where you get to craft your own Porque hasta este todos van a estar o iban a estar disponibles para las tres versiones. Este ya no. The coral reefs. There are over 70 cool characters to meet and befriend as you progress through the game, each with their own unique stories to tell and experiences to share. But the best part is Coral Island gives you complete freedom to create your own story and adventures. So if you're in the mood for a chill, heartwarming adventure, this is a good one to keep an eye out when it arrives on Game Pass on November 14th on Cloud and Xbox Series X and S. And finally, we have the games coming later this November that we'll talk more about down the line. Now, the game played... Vale, este es otro... O sea, aquí iba a decir varios. Vale, el Playtap y... no, pues no ponen día. Pues a lo mejor son para la segunda quincena ya, ¿no? Porque si no ya pondría... Si no, quedaría el 14 y el 15, ¿no? Pero si no ponen días para la segunda quincena. Así que eso ya... Y aparte que no ponen versiones, o sea que... Pues sí, seguramente estos ya son juegos que ya adelantan para como digo, la segunda quincena y para el vídeo que vayan a, que en este caso vaya a grabar, ¿no? Para la lista de juegos de esa segunda quincena, ¿no? Así que pues ya seguramente lo veremos, ¿no? Ya en ese vídeo. And maybe it will, but if not, I think worst case it'll come sometime later this month. Either way, this game is all about cooking and serving dishes in your own restaurant, and it's a different take on a game like Overcooked, only here you can decorate and set up the place any way you want, and even upgrade the place as you go along to make cooking even easier. Of course, this game has full-on local co-op, so you can play with your friends and family. Looks like a good one when it does land this November. Now, the high-octane first-person shooter RoboQuest also sees its 1.0 release on November 7th. Vale. O a lo mejor están mencionando juegos que no tienen versiones confirmadas por ahora, a lo mejor, porque este sí que tiene fecha para el 7 de noviembre, o sea, para el martes de la semana que viene, el RoboQuest 1.0, o la versión 1.0, pero no hay versiones confirmadas, así que ahí ya obviamente no podemos saberlo. It's coming in with new enemies, new side quests, and new content. Then we have Persona 5 Tactica, and this brings a reunion of your favorite characters. Vale, Persona 5 Táctica, que aquí nos iríamos a la segunda quincena. En este caso se lanzaría el 17 de noviembre. También va a ser un Day One, un lanzamiento Day One, pero no hay versiones confirmadas todavía, así que pues ya lo veremos también en ese próximo vídeo, ¿no? Characters to the series in a new tactical-based Persona title. This lands on November 17th, and then finally a newly announced Game Pass game in Roller Drome comes November 28th. This is a fast... Vale, el Roller Drome que estará disponible el 28 de noviembre, así que también lo veremos. Paced first-person shooter that has you rollerblading and shooting down enemies in an adrenaline-pumping experience. And with that, guys, we take a look at the games leaving Game Pass this half of November. I'm going to throw that up on the... Y aquí, como siempre tenemos en estos vídeos, pues también tenemos la lista de juegos que van a dejar Game Pass, en este caso el 15 de noviembre, cuando termine esta primera quincena. Y tenemos en esta lista el Coffee Talk, el Aesop Punks, el Ghost Song, el Gungrave Gore. Joder, pues el Gungrave Gore creo que lo hemos visto en muchos vídeos realmente, o sea que ya me sorprende que lo quiten. El Football Manager 2023, normal que también quiten porque si va a estar disponible el 24, pues siempre quitan el anterior, ¿no? O sea, quitan la versión del Football Manager de 2023, quitan todas las versiones realmente. También van a quitar el Lapin, la Pong y el Townscaper. Así que pues hasta aquí la lista de juegos que van a abandonar Game Pass. Así que pues hasta aquí esta reacción, este vídeo. Hay juegos que, bueno, pueden estar ciertamente interesantes, la verdad, en esta primera quincena. Así que
Lo bueno es que hay bastante variedad, que es algo que tiene Game Pass, siempre es algo positivo. Así que, pues, seguramente haya, o sea, reúna, ¿no? A distintos tipos de jugadores, digamos, ¿no? O sea que siempre es algo bueno, como digo. Así que bueno, pues hasta aquí, como digo, esta reacción. En este caso, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta reacción, el vídeo como tal y de la lista de juegos que tanto de los juegos que van a estar o que ya están disponibles en Game Pass, tanto de esta lista que tenemos aquí de los juegos que van a abandonar el servicio, ¿no? El 15 de noviembre. Así que, si os ha gustado esta reacción o este vídeo, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.